¿Qué tal? Bienvenidos a La Bocha. En esta ocasión tenemos el gusto de charlar un rato con Emiliano Succi, futbolista argentino con larga trayectoria en el fútbol peruano. Emiliano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, contento, bueno, de poder conversar un rato con vos. Bueno, Emiliano, agradecerte por tu tiempo brindado y disfrutar de esta charla, ¿no? Emiliano, más que todo, ¿cómo iniciaste tú en el fútbol? Bueno, yo arranqué desde muy chico. Yo tengo mi papá que jugó al fútbol. Desde que tengo memoria, recuerdo acompañarlos a la cancha, a jugar durante la semana. Y bueno, el primer día o la primera vez que voy a un campo de juego a ver a Colón de Santa Fe, que estaba jugando en segunda división en ese momento. Yo soy hincha de Colón. Veo las luces del estadio, veo la cancha, veo el césped, veo los alcanzapelota y quedé enamorado. Le digo a mi papá, qué suerte tienen esos nenes que están alcanzando pelota, ¿cómo hacen para estar ahí? Me dice, no, ellos son chicos del club, juegan al fútbol. Y a partir de ahí le empecé a jugar todos los días, de que cuándo me vas a llevar, cuándo voy a empezar, cuándo... Y empecé y bueno, desde ese yo te lo cuento hoy como porque lo tengo bien fresquito y desde ese momento, y cada vez que me preguntan digo lo mismo, desde ese momento me puse en la cabeza que quería ser futbolista, que quería poder pisar ese césped, poder jugar con público y bueno, comencé en el equipo de mi barrio, Sportivo Guadalupe, que me queda a la vuelta de mi casa. Mi papá fue mi entrenador, fue presidente de ese equipo. Y después me compra Colón y bueno, termino haciendo, mi formación la termino haciendo en Colón y bueno, termino debutando también ahí en ese equipo. Después, bueno, estuve por varios pasos, por diferentes pasos acá, diferentes equipos en el fútbol argentino hasta que llegara a Perú, pero ese fue mi comienzo, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo viviste tú el día de tu debut como futbolista profesional? En realidad se me presentaron situaciones muy sorpresivas, por decirlo de alguna manera. Mm. A mí cuando me suben, yo termino debutando con 19 años y ya hacía un año que estaba en el plantel profesional. A mí me sube al primer equipo el Tata Martino. Me lleva a la pretemporada, nos dice de que junto a mí con otros dos compañeros más que subíamos a ayudar hasta que lleguen los refuerzos. Y esa pretemporada fue muy buena para nosotros, tanto así que terminamos haciendo los partidos amistosos para el equipo, para el primer equipo. Después sí llegaron cantidad de refuerzos y no jugamos, no debuté ese año. Y un año después, prácticamente siendo el número, éramos 33 jugadores en el plantel, yo creo que era el número 33. Hacía falta un volante por derecha, que todavía no llegaba el refuerzo. Bausa, en ese caso, el entrenador, el Patón Bausa, me dice si me animaba a jugar en esa posición y obviamente yo con las ganas de jugar le dije que sí. Me pone un ratito para el equipo suplente. Eh, Era una tarde donde salían todas las cosas, me va muy bien, me sacan en el entretiempo y me dice quédate para el primer equipo y a los 2 minutos que juega el primer equipo se lesiona el que estaba titular ahí de volante por derecha y bueno, me dice Suchi, entrá, te animás, me dice. Y más vale, le digo yo, viste, me animé y bueno, fue, ya te digo, un poco sorpresivo, si bien uno siempre se prepara para eso, se terminó dando en una posición que no era la natural mía, este, pero las ganas, eh, la ilusión que tenía al hacer una pretemporada con el primer equipo, Colón, en ese momento era un equipo que traía muchos jugadores, estaba plagado de figuras, por decirte, Giovanni Hernández, el Vichy Fuertes, Germán Denis, que bueno, tuvo un paso ahí Sí. por Perú. Había muchos, bueno, el Loco Vargas, Juan Cominges, con jugadores con los que me ha tocado compartir en esa época. Este, y para mi familia, para mi papá, que se dé todo así, no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Y bueno, una sorpresa linda por la manera que se dio y bueno, fue una coronar a lo mejor de una manera o lograr por lo que tanto tiempo hice un esfuerzo y luché
y dejé muchas cosas de lado para poder lograrlo. Cuando se dio, la verdad no lo podía creer y fue una sensación espectacular. Y cuando pisaste la cancha profesional por primera vez, ¿sentiste que te quitaste un peso de encima, ansiedades, nervios, todo? Y con el primer equipo no, cuando me toca debutar, acá se solía jugar en ese momento, la reserva era el partido preliminar, entonces estábamos acostumbrados a jugar. Y Colón tiene la particularidad de que estrena parte del estadio que había hecho una bandeja y para ese partido no había reserva. Entonces hacen un selectivo y me toca jugar y pisar y estrenar ese estadio. Yo habré tenido algo de 15 años. Y ese momento sí ¿cómo decirte? Una sensación de alegría, de nervios, de estar en un sueño, porque los campos de juego acá en el fútbol argentino son muy similares a lo que es el estadio de la U, el estadio de Alianza, sin desmerecer otros campos, al de Cusco, pero en Perú no se acostumbra a que todos los campos estén en esas condiciones. Acá en Argentina sí, y pisar ese colchoncito, ese almohadoncito que era el campo, el césped, patear, meter un cambio de frente, dar un pase a ras y que la pelota salpique agua, era un sueño y te lo relato así porque me lo sé venir a la memoria y me lo recuerdo tal cual. Sumado a la emoción de tener a toda mi familia ahí sufriendo alegres y sufriendo a la vez de que salgan las cosas bien. Algo que se ve hoy normalmente en el fútbol moderno es que el futbolista, bueno, no toda la mayoría, pero cierta cantidad de futbolistas conviven estresados y se ve reflejado en su rendimiento en el campo. ¿Te ha pasado a ti que problemas externos han afectado tu rendimiento en el campo? Y yo creo que es parte del fútbol profesional. Es decir, quien sabe manejar la presión del día a Mm. día eh, por problemas externos, creo que en cualquier trabajo uno vive con cierta preocupación porque uno tiene una vida familiar, puede tener distintas situaciones que te modifican. Creo que en el fútbol profesional el que logra dejar esas cosas de lado y hay un dicho, o me lo han repetido a lo largo de mi crecimiento, de que de la puerta del vestuario para afuera se dejan los problemas, entra al vestuario, en la perchita colgá todo tu problema y después adentro de la cancha focalizado en lo que tenés que hacer, en el día a día de entrenamiento. Y es un poco, yo creo que también como para el que vive de esto, para el que lo ha hecho toda su vida y al que le gusta el fútbol, es una terapia. Por lo menos yo lo vivo de esa manera, más allá del problema que pueda llegar a tener, a la hora de entrenar me despejo, me olvido de esas cosas. Obviamente después, a medida que pasan los años y en un plantel profesional uno va sumando o asumiendo, mejor dicho, distintas responsabilidades para con el grupo, para con el club, para con los dirigentes que te contratan y te contratan como un referente. Entonces, a lo mejor esa es la etapa donde más estrés siento yo que trasladado al fútbol, porque uno tiene que estar pendiente no solamente de lo de uno, sino de que se den las condiciones ideales para los compañeros y para el equipo, y que se tenga un buen viaje y que se tenga una buena alimentación, si bien no es lo primordial ni el labor que tiene que hacer un jugador, son cuestiones que a lo mejor la logística no siempre es la mejor en el fútbol, hablando del fútbol peruano, y muchas veces los más grandes son los que terminan desgastando con esas situaciones. Pero ya te digo, generalmente cuando uno entra al verde, trata de dejar preocupaciones y cualquier situación que te pueda llegar a alterar o a preocupar de lado para hacer lo que uno le gusta, porque al fin y al cabo yo lo disfruto de esa manera y lo aprovecho también como desde ese aspecto. ¿Y cómo gestionas tú tus emociones durante un partido? Quizás en un partido medio picante, así, ¿cómo gestionas tus emociones de quizás te sacan una amarilla que tú sientes que no es amarilla, pero te limitas de ir a veces a la siguiente jugada fuerte, ir más suave? ¿Cómo limitas tú
esas cosas. No, yo creo que ya hoy es algo que naturalmente lo va haciendo después de tanto tiempo. Sé que si estoy amonestado, sé que si le hablo de más al árbitro puede Mm, ser perjudicial. Según el árbitro que sea, trato de buscarle la manera de no ser pesado o decirle, mira que generalmente algo que yo se lo digo a la mayoría cuando me toca dirigir, le digo, no me amonesté por hablar porque yo no me dé pelota, le digo yo, no me dé bola porque yo hablo mucho, hablo con mi compañero, hablo con el rival, y le protesto al árbitro porque es mi manera de vivir el partido. mm. Este, y sé que cuando estoy amonestado o que le dije algo mal al árbitro, ya tengo que controlarme, pero yo particularmente tenía una experiencia bien de chiquito cuando jugaba en mi equipo Deportivo Guadalupe, que fuimos a jugar un torneo a Estados Unidos y la primera fecha me echan, me expulsan. Eh, para mí, injustamente, pero mi papá había hecho un esfuerzo enorme para que yo pueda hacer ese viaje, para él poder acompañarme. Y terminado el partido, yo enojado, era muy calentón. Creo que a partir de ese momento empecé a controlar mis emociones. Por lo que me dijo mi papá, me dice, hice un esfuerzo muy grande para venir de acá y vos ni siquiera saludás al equipo rival. El árbitro se puede equivocar. Yo siempre lo tuve a mi viejo ahí y a mi mamá, por supuesto, acompañándome y como un guía, y a partir de ese momento que me hace ver las cosas, digamos, más allá de lo que pueda decir el árbitro, de los errores que yo pueda tener, el rival no tiene la culpa, yo tengo que dejar siempre una buena imagen porque lo que yo haga como persona habla de mí y a la vez está hablando de mi crianza, de mis padres, de cómo me criaron, entonces yo siempre los tengo bien presentes, bien en alto a ellos y trato de dejarlo de la mejor manera, es decir, que se sientan orgullosos de que han criado un hijo bien respetuoso, responsable y todo esto que te lo cuento no es que lo pienso en el momento, pero son hábitos que uno ya ha adquirido, te digo, desde chico y siendo y todo por ahí por la agresividad que he tenido o que tengo a la hora de jugar y la posición que ocupo tanto de volante central como de marcador central, tengo pocas expulsiones, así tengo pocas amonestaciones, y eso también un poco habla de lo que me puedo llegar a controlar dentro del campo. Es algo que ha sido, perdón, es algo que ha sido ganando experiencia a lo largo de los años, porque una mala decisión tuya no solo te perjudica a ti, sino a todo el equipo y a tus compañeros, ¿no? No, definitivamente, definitivamente, y como te decía, a medida que van pasando los años, uno eh, sin querer tiene que ir asumiendo otras responsabilidades y también es un espejo para los más chicos, entonces si uno quiere transmitir un mensaje y pregonar de que no entremos en la discusión con el árbitro, de que no hagamos faltas tontas, de tratar de leer los partidos. Si yo a la primera voy y meto un burrazo y me expulsan o hago una falta tonta y llama monesta apenas arranca el partido, estoy yendo en contra de lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, todas esas cuestiones trato de verlas y de transmitir, ser consecuente en lo que uno transmite con lo que uno hace. Y para ti, ¿qué tan importante es la comunicación en un plantel, mejor dicho? Y yo creo que cada vez más, mirá, no solamente en un plantel, creo que en todos los aspectos, eh, llevándolo al fútbol, lo considero fundamental, porque eso, si vos me decís, bueno, es un deporte individual, te lo creo, pero es un deporte colectivo, tanto perdón, como para el entrenador, como para un director deportivo. Hoy, tener la palabra justa, ser asertivo en un mensaje, te puede solucionar y te puede acortar cantidad de situaciones donde a lo mejor no tenés que vivirla. Yo tuve un entrenador, por llevar un claro ejemplo, y esto yo siempre se lo cuento a muchos de mis compañeros,
en Colón, un entrenador, el negro Astrada, que hoy es panelista y está dentro de la comentarista de fútbol, él ha hecho toda su carrera prácticamente en River Plate. Y cuando llega a Colón nos llama a los volantes centrales, que éramos tres en ese momento, y él se pone de ejemplo y me dice, yo he jugado con este cuerpo como me ven, un poquito mejor como jugaba, me dice, pero sin una alta talla, sin tener una gran patada, sin tener un gran cabezazo, simplemente posicionándome bien y hablando mucho con mis compañeros, sin dejar abandonado a ninguno y sin dejar que ninguno me deje expuesto. Y es un mensaje que yo lo incorporé para mi carrera, para lo que es esto el fútbol y lo consideré fundamental. Y trato de transmitirlo porque en el fútbol, dentro del 11 tenés pequeñas sociedades. Los dos centrales con el arquero, con el volante central con sus dos volantes internos o volante mixto, como se llaman hoy, los centrales con los laterales. Entonces la comunicación es extremadamente fundamental, que sea asertiva, que sea positiva. No quiere decir que sea positiva, que no pueda haber un grito, un insulto, porque muchas veces son situaciones Son que cosas necesitas. normales en el fútbol. Y necesitas muchas veces que alguien te pegue un buen grito como para que reacciones o como para, en determinada situación, despertar. Es parte del fútbol y las considero que cada vez tiene que ser, es cada vez más importante. Y bueno, los que conocemos tu carrera, sabemos que eres un jugador de siempre ir adelante, de poner el pecho. ¿Te ha pasado que en los planteles que has formado parte has visto ciertos compañeros que, por ejemplo, no se entrenan bien o no se cuidan como deberían y sienten que no están enfocados en el objetivo final de todo el plantel? ¿Cómo has manejado Sí, esas situaciones, no? Tú, ¿no? en todos los planteles siempre hay alguno que le cuesta meterse más, fundamentalmente por ahí los que tienen poca participación. Generalmente en la etapa del año, al principio de año, están todos con la motivación a tope, tratando de demostrar al entrenador que puede ser una alternativa. Ya cuando se empiezan a dar determinados equipos que se van repitiendo y que la rotación no es demasiada, los que van quedando relegados, puede que se lleguen a dar este tipo de situaciones. Lo he vivido también en situaciones donde con jugadores que tienen continuidad y que son del paladar del entrenador, también por abuso de esa confianza Se creen pasa esto. fijos en el puesto, se puede decir. El fútbol por ahí es un deporte muy simple porque lo conocen todos, pero a la vez tan complejo que tiene tantas variables y tantas situaciones que son difíciles de manejar, que es difícil encontrar una manera de decir, pucha, si te encontrás con una persona así, tenés que ser de esta manera y sacarlo, y porque muchas veces lo necesitas y yo antes, hace años atrás, tenía un pensamiento muy radical y me he dado cuenta que con el correr de los años, en todos aspectos y fundamentalmente en el fútbol, se, hay que vivir en la turbulencia y buscar las mejores maneras y la mejor forma. Y somos seres humanos, nos tratamos con robot y la realidad y los problemas que pueda llegar a tener uno, muchas veces lo desconocemos de lo que le pasa al que está al lado. Entonces, creo que la mejor manera, y a esto también va la comunicación, es tratar de generar un diálogo constante, no te digo con todos, pero acercarte, saber cómo está uno, cómo está otro. Ya en la convivencia después te das cuenta con una mirada nomás quién vino bien, quién no está bien, quién está... y en todo ese aspecto, volviendo a lo que vos me decías, también cae la comunicación para poder o convencer e involucrar a quien no lo está, o a tratar de ayudar a quien por determinada circunstancia tuvo una semana mala y tomó una mala decisión de llegar trasnochado, porque a lo mejor puede pasar, y no todos tuvieron o tienen una formación y alguien al lado que le diga que el camino es por acá, que lo profesional es por acá, porque hoy tenemos muchos ejemplos también que no son los mejores y para los chicos que consumen cada vez más y en redes, en televisión, en lo que sea,
tenés ejemplo de todo y por ahí el ejemplo más fácil es el más divertido, el que más asienta, pucha, ganó, hizo un gol y ya salió y mira, tiene la novia que está de modelo y son situaciones difíciles que se pueden presentar, pero pienso que no hay que ser radical, sino tratar de conversar, tener llegada, de tratar de entender la situación y bueno, en relación a eso, bueno, tratar de convencerlo e involucrar a cualquier compañero dentro del objetivo. A veces suele pasar que un chico debuta en el fútbol, está haciendo goles, todo, y por ahí que uno lo aconseja, pero lo puede tomar a mal, ¿no? ¿Cómo emites tú ese mensaje a un chico que está viviendo ese momento, ¿no? Yo soy de hablar mucho con los chicos, mucho, mucho. Y mirá, te digo, estoy hace más de 13 años, 14 años que estoy allá en Perú y en principio los primeros años que llegué había bolsa de minutos Sí. donde era indispensable jugar con los menores. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo de todos esos años que hubo bolsa de minutos, me sobran la mano en los dedos para decirte qué jugador lo aprovechó esos minutos y hasta el día de hoy o ha hecho una carrera después de ese tiempo. ¿Por qué? Porque como se les llegaba rápido la oportunidad, a lo mejor no hacían los méritos para poder lograrlo y estar ahí, no escuchaban a los que por ahí le decían, trata de mejorar, trata de cuidarte, anda al gimnasio, mirá fútbol, fíjate, buscate algún jugador que te guste y trata de fijarte qué movimientos hace, fundamentalmente cuando no tiene la pelota, porque cuando tiene la pelota, después son características naturales de cada uno, pero qué movimientos hace, qué movimientos hacen los compañeros. Y, y yo trato de inculcar bastante eso, de acompañar, de, de un poquito ser lo que te comentaba anteriormente. Pregonar con el ejemplo. Si hay que llegar temprano, si se dice un horario y tratar de estar 10 15 minutos. En los últimos equipos donde me ha tocado estar, estos últimos años, me tocó ser el mayor y llamaban a una charla por decirte, a las 11 de la mañana y eran 10 para las 11 y estaba yo solo. Y eran 11 y 5 11 y 10 y seguían llegando chicos todavía. Dice, eso y es feo hablar así porque yo Mm. ya, bien, todavía estoy en actividad, siento que ya estoy, obviamente, ya estoy gastando el último cartucho, pero ha cambiado tanto todo esto. En su momento, cuando yo daba mis primeros pasos en Colón, era inimaginable que un chico que no tenga partidos o que tenga poquitos partidos llegue tarde a una charla. Y hoy los chicos lo toman como naturalidad, es decir, uy, llegué tarde, perdón, no pasa nada. Y es un trabajo y es una responsabilidad que tenés que asumir como tal y tenés que dar el ejemplo y tenés que pagar tu derecho de piso y demostrar, no solamente en el entrenamiento, sino en cada charla, en cada comida, en no usar el teléfono, en cumplir las reglas como tiene que ser, eh, cantidad de cosas que se pasan por arriba y que hacen a una convivencia y que hacen a la formación de un grupo y que a la larga, si vos lográs que todas estas pequeñas cositas fluyan bien y que sean todos responsables y que no se lleguen tarde a los entrenamientos y que todos se cuiden o que la gran mayoría vayan al gimnasio, que no lleguen trasnochados, que eso está prohibido en el fútbol profesional y no se puede tomar con naturalidad que un jugador llegue trasnochado o llegue con olor a alcohol. Está prohibido en el fútbol y a veces se naturaliza porque pasa en algunos equipos y no tiene que ser así. Este, cuando vos podés, lográs que todas esas cositas se alineen y vayan, yo creo que va a estar muy cerca de lograr objetivos. Va a estar muy cerca de que el equipo funcione porque a la primera dificultad o el primer traspiezo, la primera derrota que tenga, se va a hacer foco en lo deportivo, se va a hacer foco en qué nos equivocamos, por qué perdimos este partido, qué hicimos bien dentro del campo, qué hicimos... Si vos perdés un partido y todas estas cositas no están mal, no, pero vos llegas tarde siempre. Y vos viste que se dicen los trapitos, se salen los trapitos sucios a la vista de todo. Y bueno, cuando no tenés todas las cositas ordenadas vos en tu casa y te toca perder y te toca pasar una mala racha, aparecen esto y empezás a echar culpas cuando lo único que tenés que hacer es
sentarte, analizar, conversar cómo te sentiste, qué hiciste bien en el campo, qué podés sacar productivo, qué no, del partido que te tocó perder y mejorar a partir de ahí, focalizado solamente en lo futbolístico. Yo creo que pasa por ahí más que nada el acompañar a los chicos en la formación y que el ser humano, a ver, el ser humano es un ser de costumbres, de hábitos, y si uno cuando está comenzando te acostumbras a que te tenés que acostar temprano, te tenés que levantar temprano, que te tenés que cuidar con la alimentación, que tenés que ir al gimnasio, y que después de hacer eso, de entrenar 2 horas, y a lo mejor 1 hora más en la tarde en el gimnasio, puedes hacer cualquier cosa, te puedes capacitar, puedes tener una relación con una novia, porque el fútbol es tan generoso que te da posibilidad de hacer todo, si sos profesional y te cuidas, vas a tener una carrera larga definitivamente, vas a vivir del fútbol, pero bueno, es lo que uno trata de, como te lo digo a vos, trato de transmitírselo a los chicos con los que me ha tocado estar y bueno, muchos lo terminan valorando lamentablemente después y otros lo han escuchado y bueno, a lo mejor le ha quedado algo de lo que uno pueda llegar a transmitirle humildemente porque no soy el dueño de la verdad, simplemente amo esta profesión, ya tengo más de 20 años, te digo, debuté a los 19 profesionalmente y ya tenía uno de profesional y hoy tengo Has visto de 39, todo en el fútbol también. por eso te digo, y tengo ganas de seguir viviendo de esto y jugando y te digo, me estoy preparando para el día de mañana para seguir ligado a esto porque es algo que lo vivo así, me encanta, me apasiona, lo amo y trato de transmitirlo de esa manera. Dijiste algo interesante hace un rato, sentarte, conversar y analizar. Y ahí es donde entra a tallar, se puede decir, en un equipo el psicólogo deportivo. Para ti, ¿qué tan importante es la presencia de un psicólogo deportivo en un comando técnico? Yo creo que obviamente hay que saber, eh, es decir, la persona, el psicólogo tiene que ser una persona preparada para trabajar en el deporte. He tenido casos que, que me ha ido muy bien, yo lo considero como una herramienta, no sé si fundamental, pero muy necesaria en cada equipo por las diferentes situaciones que puede llegar a haber tanto en lo grupal como en lo individual que puede llegar a necesitar cada jugador. En otros tiempos al psicólogo se lo miraba medio de reojo por ser este viene al lado del técnico, viene a sacar información, y una vez que uno se va instruyendo y se va capacitando y se va, por lo menos en mi caso, y va viendo de qué manera puede ayudar un psicólogo o un coaching, que es una herramienta de la psicología, que creo que también, si no es una, es otra, que puede ayudar mucho a esta conformación de los grupos, tanto en el comando técnico como en el plantel y a la vez en el grupo que conforma el comando técnico con el plantel. Creo que son trabajos diferentes, pero lo considero una herramienta muy, muy interesante y muy importante que tendría que ser necesaria en cada plantel. Bueno, Emiliano, pasando más al tema fútbol. A ver, para mí uno de tus mejores momentos de tu carrera fue el 2002 en Real Garcilaso. ¿Cómo fue ese año para ti? ¿Qué significó para ti? Bueno, ese año fue bisagra para mí porque fue la llegada, mi primera experiencia en otro país. Sinceramente yo llegué con una expectativa muy baja porque no sabía dónde estaba yendo, no lo conocía el equipo. Termino llegando por recomendaciones de dos compañeros, Fernando Loco, con el que he compartido prácticamente todo mi crecimiento, inferior en Colón, compartimos plantel en Defensa y Justicia. Hoy está el de ayudante técnico en la selección de Colombia. Colombia. Exacto, y del otro que me recomendó en ese momento, Diego Carranza, que está también de ayudante de Alfaro en la selección de Paraguay. El arquero. Curiosamente, por casualidad, los dos ahora van a estar en el Mundial.
lo cuento como orgulloso de mis amigos que tengo. Ellos me recomendaron con el técnico en el momento, en ese momento en Real Garcilaso con Petróleo, y a mí me cambió futbolísticamente hablando, bueno, de todo aspecto y individualmente también, familiarmente, me cambió la vida llegar a Perú, a ese Garcilaso que hicimos una campaña bárbara, estuvimos todo el torneo peleando, nos hicimos muy fuerte de local, teníamos un equipo muy cortito, pero muy aguerrido, muy profesional, este, y sin duda, y cada vez que tengo la posibilidad de hablar tanto ya sea con los chicos de ese momento, con Julio Edson Uribe, bueno, con el Pipa, con Fernando, coincidimos de que fue esas cosas que se alinean todo y que se dio que había un grupo maravilloso de personas, un grupo maravilloso de profesionales y que lamentablemente nos quedamos ahí en la orillita de poder lograr algo que hubiese sido espectacular, pero bueno, después también uno lo analiza y a medida que pasan los años va asumiendo o va incorporando diferentes situaciones y bueno, entiende de que había cosas que no se habían hecho del todo bien y que por ahí no lo merecíamos, pero creo que el fútbol también tiene esas cosas, que muchas veces es de momentos, es de oportunidades, es de sincronicidad en jugadores, comando técnico, que se dé un buen ambiente y se logran objetivos. Nosotros lamentablemente quedamos en la orillita, pero la verdad fue un año maravilloso. Tuviste un gran 2012 en Real Garcilaso y con tus actuaciones te llevaron a Alianza Lima, el equipo más grande del Perú. ¿Cómo fue esa presión? ¿Cómo la manejaste? No, al principio, eh, es decir, estaba viviendo un sueño, como te decía, es un equipo muy grande, diferente a todo lo que me ha tocado estar. Fue un año muy particular también donde no habían llegado muchos refuerzos, no habíamos llegado muchos refuerzos. Venía el club con una reestructuración en lo económico y se le dio prioridad a muchos chicos, entonces por ahí lo que teníamos un poquito más de rodaje nos llegó esa responsabilidad, pero ya te digo, una experiencia diferente, el ser local todas las canchas, la exposición que tenés, que te decía, en ese momento no había tantas redes sociales ni tanta exposición desde ese aspecto, pero en lo que es televisión, periódico, uno prendía la tele, tuve la posibilidad de hacer varios goles y cada vez que hacía un gol era el teléfono que no paraba de sonar y que todos los periódicos querían sacar una foto y querían conocer hasta a mi señora y digo, cuestiones que no pasaban ni en ningún otro equipo me pasó. Y la verdad me quedé con las ganas de poder quedarme, si bien los dirigentes en su momento me habían manifestado su interés, ahí llegaba otro entrenador queriendo traer sus jugadores extranjeros y bueno, me tocó irme a Vallejo, pero bueno, con la sensación linda de haber vivido esa experiencia. Y si yo te hago una pregunta, para ti, ¿qué significó la Noche Blanqueazul 2013? Matute lleno, la hinchada, todo, ¿qué significó ese momento para ti? No, sinceramente lo viví muy nervioso porque era digamos, la presentación de, no solamente mía para con la gente, sino para mí del estadio, de conocer la cancha, de pisarla, de jugar con esa presión, con ese público. Y me acuerdo, terminó el partido y yo digo, pucha, si esto va a ser así todo el año, es espectacular, porque con ese tipo de marco prácticamente por lo que yo te contaba hoy que me inicié en el fútbol. Ver el estadio lleno, ver que la gente canta todo el tiempo. Acá en Argentina lo vivís en todos los estadios donde vayas, cualquiera sea el partido, se vive ese ambiente y poder volver a vivirlo en esa etapa de local, que sea tu gente, que vos sabés que el que baja allá va a ir a jugarse la vida, a jugarse una final, pero intimidado por el ambiente, por lo que genera la camiseta,
sin duda son circunstancias que la vivís en esta clase de equipos. Si no me equivoco, el primer partido de la liga local en 2013 que jugó Alianza fue con UTC y creo que te tocó marcar en el primer partido. Fue ¿Cómo, mi cómo fue debut ese con gol. momento? ¿Cómo fue ese momento para ti? No, no, increíble, increíble. Yo en ese momento hacía bastantes goles. Había una competencia interna también en el equipo eh, de volante central. Estaba, en cuanto a características, estaba Albarracín, estaba el Che Beltrán, estaba yo. Jugábamos con dos volantes centrales, el otro por ahí un poco más mixto, estaba Julio Echo Uribe, Cartagena eh, también. el Pato Quinteros. Entonces había mucha competencia en eso, y era una competencia linda que se vivía durante la semana porque no sabía quién iba a jugar, a quién le iba a tocar. Y bueno, me tocó a mí, me tocó arrancar con gol. Al partido siguiente creo que no me toca jugar, que es lo que te digo, por esta competencia. Y yo digo, pucha, hice el gol, anduve bien, pensé que me había ganado un lugar, pero bueno, no se dio en ese momento y son situaciones que te hacen entender y te aterrizan de que, escuchá, estás en un equipo grande y en el equipo grande, por más que haga gol, tenés que demostrar y tenés que demostrar, no te puedes relajar. Y a mí me encantó vivirlo así. Hoy lo veo a la distancia y siento, digamos, digo, pucha, en la alianza que a mí me tocó estar está lejos de lo que es Ujú. hoy en cuanto a infraestructura y en cuanto a armado, en cuanto a estructura, pero definitivamente creo que ya de por sí estar en esos equipos te da, uno lo vive desde otra manera. Y luego pasaste a Vallejo, estuviste en Boys también, en Muni. eh, Cada equipo te requiere diferente presión, que no es lo mismo, sin malinterpretar, que quizás jugar en Alianza, jugar en uno de esos equipos, ¿no? No, definitivamente, lo que te digo, lo que se vive en los equipos grandes, no se vive en otros equipos ahí, por lo menos ahí en la Liga Peruana. En Vallejo tuve, después de Alianza, estuve 3 años donde deportivamente me tocó vivir todo. El primer año que llegamos, se nos fue muy bien en la Copa Sudamericana, llegamos hasta cuarto de final que se juega con una presión, porque jugábamos a estadio lleno, pero en el torneo local no dábamos pie con bola y trastabillábamos y después, sin embargo, en la Sudamericana con un plantel algo diezmado, con lesionados, qué sé yo, íbamos pasando de fase y nos apretábamos y nos hacíamos fuerte, robábamos puntos de visitante y de local lo aprovechábamos. Entonces, ese fue un buen año. Al año siguiente salimos campeones de la Copa Inca, el torneo local, que era algo pendiente. Y al siguiente año nos toca, arrancamos jugando pre-Libertadores contra Sao Paulo, que quedamos afuera, y nos toca descender ese año, con un plantel y un presupuesto creo que de los más altos del fútbol peruano. Por eso te digo, fueron 3 años que me tocó un vaivén de situaciones que me tocó vivir de todo, lo positivo hasta lo negativo, y definitivamente con un gran aprendizaje, con distintos tipos de presiones porque no es lo mismo lo que te genera jugar un torneo internacional, no te lo genera ningún partido de la liga local. ¿Por qué me dirás? Y no sé si es porque uno sabe que está expuesto, porque se mide con equipos que a lo mejor no conoce a todos los jugadores, o sí, y lo veía lejano. A nosotros nos termina eliminando el Nacional de Colombia, con figuras como Armani, como Cardona, y sin embargo fue una fase donde estuvimos a tiro de poder pasarla también. Eh, por eso te digo, se generó una presión diferente jugar esa clase de partidos. Al año siguiente jugar por el campeonato, por la Copa Inca, ganarle la final a Alianza, el estadio lleno, en el Estadio Nacional, una presión diferente a la anterior, a la que te comentaba, y al año siguiente pelear el descenso y descender,
otra presión absolutamente diferente a la anterior que te había dicho. Este, es muy difícil jugar el descenso, es muy difícil. Creo que no lo comparás con ningún torneo porque jugar una final por ganar y no ganarla no te genera lo que te genera no ganar e irte al descenso. Sinceramente es algo muy, muy doloroso, muy triste, pero definitivamente te deja enseñanzas, te deja aprendizajes, ya te digo. Y después me tocó llegar también a otro equipo que nombraste, Sport Boy, que es un equipo que a mí me encanta, que no entiendo o más bien lo entiendo y digo, pucha, qué pena porque es un equipo donde tendría que estar peleando por el sentido de pertenencia que tienen sus hinchas, por lo que genera cuando el equipo va bien. Eh, es un equipo maravilloso que a mí me encantaría que esté bien, que el próximo año esté peleando. Y bueno, y también es un equipo que, si bien uno marca la diferencia con lo que es Alianza por la experiencia que yo tuve, es un equipo donde la gente sabes que es pasional, que va a acompañar, que te va a exigir, que te va a pedir resultados, que te va a pedir entrega fundamentalmente. Y algo que me quedó desde de mi experiencia, de mi paso por Boy, es que un poco me caracterizó, pero yo lo viví en carne propia, me caracterizó por mi manera de jugar de mi temperamento, de ir a todas las pelotas y no de dar una por perdida. Y yo creo que el hincha de Boys eso te lo valora, más allá de que puedes jugar bien, mal, regular, mientras vos te vayas y te dejes todo y defiendas de esos colores que tanto lo identifica a su hinchada, creo que te lo termina reconociendo y bueno, si bien estuve solamente un año, me quedan muy lindos recuerdos y cada vez que la gente o tengo la oportunidad de estar por el Callao, la gente me lo hace saber al cariño. Me comentaste que de muy joven fuiste dirigido por el Tata Martino y el Patón Bausa. ¿Cómo fueron esas experiencias para ti? Bueno, ellos fueron mis dos primeros entrenadores. El Tata, el que me sube al primer plantel, y después el Patón, el que me hace debutar. Sí, dos estilos absolutamente diferentes, dos maneras de conducir absolutamente diferentes y sin embargo tengo para agradecer de las dos, no por el hecho de que me hayan escogido, sino porque a mí me gusta mucho lo que es la dirección técnica, me gusta mucho lo que es la gestión de equipo y, y de los dos, de los diferentes estilos futbolísticos, de los dos perfiles que tenían, los dos liderazgos diferentes que tenían para con el grupo, eh, puedo valorar que lo que lo une es que eran personas honestas y frontales, que por ahí te tenían que decir algo que no te gustaba, pero iban de frente, te lo decían, y yo lo que entendía, a lo mejor, lo digo hoy, tantos años después, porque era por mi juventud, por estar omnibulado, digamos, por tener una persona de su trayectoria adelante y que me digan esas cosas, pero que te sean frontales y que te digan a lo mejor algo que no te gusta y, y que con el tiempo vos decís, pucha, es preferible eso a que te falseen y digo, bueno, los dos más allá de sus características diferentes, creo que le puedo hacer eh, digamos, algo que tenían en común que era su sinceridad y su frontalidad, que hablaba bien de lo que eran ellos como personas. Y bueno, Emiliano, ya para entrar a la parte final, ¿qué consejo le darías tú a un chico que está por debutar en el fútbol? Mira, a cualquier chico que esté por debutar, que tenga la posibilidad de jugar algún partido, decirle de que eso no termina ahí, sino que es un comienzo de tener más responsabilidad, de tener más exigencia, y no es para que lo tome de mala manera, sino todo lo contrario, sino que es el momento de hacer, de sostener el esfuerzo que seguramente ha hecho para llegar al lugar donde estuvo. No es fácil llegar,
no es fácil estar en un plantel profesional, pero es mucho más difícil mantenerse, es mucho más difícil ser regular. El fútbol profesional te exige una competencia diaria, una competencia en el día a día. Tiene que ser una sana competencia porque tenés que competir con un compañero, pero tenés que esforzarte para ser el mejor que tu compañero hoy. Y si no lo fuiste hoy, levantarte y volver mañana a volver a intentarlo. Y el fin de semana te toque 5, 10, 45, los 90 minutos, dejarlo todo, no negociar, no creerse que por meter un gol, un buen partido, unos minutos buenos, mi carrera ya está, ya soy profesional. Esto de ser futbolista profesional, te tenés que recibir todos los días, cada partido, porque es una, una medición constante. Y lamentablemente puede sonar hasta injusto, porque uno teniendo una trayectoria, un partido, si vos anduviste mal los últimos dos o tres partidos, y capaz que no te renuevan, capaz que traen otro jugador, capaz que le dieron la oportunidad a otro y vos fuiste regular todo un año y por los últimos dos partidos el otro anduvo bien y le mejoraron el contrato al otro y a vos no. Entonces, dentro de esa dinámica y de esos vaivenes está la competencia donde uno se tiene que acostumbrar, asimilarla de que el fútbol profesional es así, de que se vive con esa presión y que lo disfrute porque pasa muy, muy rápido. Esa presión no te hace por ahí disfrutarlo tanto, pero cuando mirás un poquito para atrás te das cuenta que pasaron 5 10 15 años y vos decís, ¿en qué momento? Entonces, creo que el que tiene la posibilidad de vivir de esto es un privilegiado y que tiene que disfrutarlo fundamentalmente. Bueno, Emiliano, muchas gracias por compartir esta charla, por contar tus experiencias dentro y fuera de la cancha y espero encontrarnos pronto en otra oportunidad. ¿Cómo no, Benjamín? Un gustazo y bueno, para lo que necesites, acá siempre a disposición. Un abrazo grande y todo el éxito. Bueno, gente, este fue un nuevo capítulo con Emiliano Succi.